Muy bienvenidos amigos a Ciencia al Día, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Ustedes saben que durante esta pandemia cada quien aporta desde su propio frente, ¿no? Están los científicos de laboratorio buscando la vacuna, están los especialistas de la salud ayudando a las personas en los diferentes centros de salud que existen en el mundo y también están los científicos de los números, están los matemáticos aportando con modelos predictivos. Y esto es muy interesante porque es como se parece un poco a la economía en el sentido de que intenta estudiar el comportamiento humano, que es tan difícil de comprender a veces porque no siempre es racional. Lo hemos visto en gente que se va a la playa durante el fin de semana largo y es como, ¿cómo te explico? Pero esto es muy interesante y de hecho este medio no lo habíamos traído. Siento que es un medio muy bueno. Etilmercurio es un medio está fundado por científicos y de hecho está escrito por científicos. Por eso no trae muchas actualizaciones. No es que se actualice diariamente, porque obviamente están en sus trabajos de laboratorio, están en sus trabajos ligados directamente a la ciencia, y cuando tienen tiempo, entregan su conocimiento y lo plasman en estas páginas que el día de hoy les voy a compartir. Así que yo creo que este video debería quedar relativamente largo porque quiero que veamos bastante bien el detalle, que lo comentemos bastante bien. Así que trae tu tecito, trae tu cafecito, trae tus tacos, güey. No sé, muy temprano para tacos, ahí ustedes confirmen en los comentarios, pero acompáñenme a esto que va a estar muy interesante. Medir, simular, predecir, la matemática de una epidemia. Bueno, esto está escrito por Nicolás Sangüesa, Rodolfo Gutiérrez y también Nico Segovia, así que agradecimientos para ellos por escribir en este medio fantástico. Aquí hay una pequeña advertencia que dice que ojo con los cálculos que vamos a sacar porque vamos a hacer un juego de números durante esta nota, así que no se los vayan a tomar en serio. Básicamente es eso, o sea, van a ver números, van a ver algunos gráficos. Cuando vean uno que salta hacia arriba, no se asusten porque es una predicción basada. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Pero no son 100% reales, ¿ok? La gran curva. Así comenzamos. Atención, miren, yo les voy a decir una cosa. Traten de poner atención, mucha atención sobre todo al principio, porque si se pierden al medio, al final no lo van a entender, ¿vale? Así que pongamos mucha atención, porque vale la pena entenderlo, van a salir con un conocimiento muy interesante, muy bueno, pero tómenla, agarren esto del inicio, para que no se pierdan, ¿ok? Full atención ahora. La gran curva. La situación mundial en abril de 2020 a causa de la pandemia de SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus, que es un tipo de coronavirus, es sin duda preocupante. Una de las dudas más recurrentes es cómo va a evolucionar la situación en el futuro. Saber esto es de vital importancia para las sociedades y los gobiernos de todo el mundo. Tener una idea de cómo se propaga y cómo afecta la pandemia permite determinar dónde son necesarios los cordones sanitarios y cuarentenas, cómo relocalizar insumos, dónde deben reconvertirse camas y suspender cirugías selectivas, determinar qué insumos deben comprarse y cómo reforzar los turnos de personal de salud, entre muchas otras cosas, medidas y políticas de salud pública que permitan manejar los efectos de esta pandemia. Sí, muy buena introducción, tiene toda la razón, lo que nos permite el predecir el futuro, que finalmente este es el intento de predecir la realidad, es mucho decir, pero es interesante porque a veces se consigue con cierta, ¿cómo decirlo? Cuando uno es muy preciso, con cierta precisión. Entonces lo que nos dicen aquí es completamente cierto. Este juego de predecir el futuro nos permite adelantarnos a la jugada. Mi oponente va a mover el peón, bueno, pero si yo sé que lo va a mover un poquito antes, podría pensar mi jugada e incluso las que siguen 2 veces más allá. Me da una ventaja. ¿Podemos predecir la realidad? Sí, vamos a hacer el intento. Como hay mucha incertidumbre, continúa el texto, sobre la evolución de la pandemia, muchas personas han hecho circular incontables gráficos con curvas que muestran datos como la cantidad de contagiados o muertos por día y comparaciones de estas curvas en distintos países. Probablemente usted habrá visto algo así. Y aquí nos muestran un pequeño gráfico que estuvo circulando en redes sociales. Y aquí lo interesante es que uno con los datos que son públicos, diariamente se da el número de contagiados, número de personas fallecidas, uno puede ir generando un pequeño gráfico y tratar de predecir lo que viene después. Ahora, ¿cómo predecirlo? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. Sigamos bajando, sigamos bajando. Allá estamos. Estos diagramas muestran cómo ha sido el comportamiento de los casos hasta ahora, que es el gráfico que se refiere aquí arriba. Pero, ¿cómo podemos usar estos datos para tratar de predecir cómo estaremos en el futuro? Una primera idea sería suponer que el crecimiento sigue tal cual la curva lo sugiere hasta el infinito. Claro, eso sería un primer... De hecho, eso es lo que uno hace intuitivamente cuando ve este gráfico y ve, mira, por ejemplo, la línea negra, que es de Bélgica.
Uno dice, esto debería tender a ir cada vez más allá. Uno como que trata de proyectar la línea de forma completamente como si fuera pura inercia, como hacia arriba. Y es como, no, eso supone muchas cosas que no tienen por qué ser así. Mira, aquí nos lo van a explicar mucho mejor. La cosa, por supuesto, no es tan simple. Pese a lo que pretendan hacer creer los cientos de epidemiólogos, entre comillas, aficionados que usted puede encontrar en Twitter, ya sea porque la población no es infinita, eso es lo primero, porque hay personas que nunca se van a contagiar, porque algunas se van a sanar o morir sin saber nunca que tenían COVID-19, o porque faltan datos esenciales. Estos gráficos no son para que los haga un ingeniero comercial en la servilleta del almuerzo. Aquí lo que nos dicen es que no es tan fácil como esto, mira, no se proyecta como cualquier otro número, 2×2, 4, 4×2 y así sucesivamente. No es así. No es que siempre siga completamente igual, porque el comportamiento humano no es completamente igual siempre. Entonces esto no es número frío, sino que hay que ponerle un componente azaroso. Es como, por ejemplo, si tu promedio para contagiar a una persona es de 2, o sea, tú dices vas a contagiar a 2 personas, significa que si tú contagias a 2, ¿ese va a contagiar a 2? No necesariamente, porque si es una persona que hace la cuarentena siempre y nunca sale, él va a contagiar a 0. Ahora, si se fue a meter a las fiestas clandestinas, va a contagiar quizás a 20. Y ahí el número se te dispara. Entonces, no es tan sencillo. La academia ha estudiado el tema de la modelación por mucho tiempo y ha logrado dar con modelos sofisticados que permiten entender estos fenómenos de forma mucho más certera. Nuestro objetivo ahora es presentar algunos de estos modelos para entender algunas de las consideraciones que se deben tener a la hora de generar predicciones. Y aquí ahora sí que atención máxima porque vamos a entrar en la primera explicación, ¿vale? El famoso R0. No sé si lo estoy leyendo tal cual R0 o es R bajo 0, no tengo idea. Y el famoso RE. Lo vamos a leer así, amigos matemáticos. Ahí por favor en los comentarios me dicen si es que eso está correctamente mencionado. Un parámetro muy importante para entender estos modelos es el ritmo reproductivo básico, ¿ok? Ritmo, atención con esto porque lo vamos a utilizar bien adelante muchas veces. El ritmo reproductivo básico, un número que se denota por R0. Cada enfermedad infecciosa tiene su propio valor de R0 asociado. Muy resumidamente, el significado de este valor es el siguiente. Mientras más alto es el valor de R0 de una enfermedad, más difícil es controlarla en el caso de una epidemia. Y por supuesto, mientras más bajo sea dicho valor, más fácil es controlarla. Idealmente se debe aspirar a que el R0 no sea mayor que 1. Pues esto indica que la epidemia ya no presenta aceleración en su ritmo reproductivo. Ok, ¿por qué? Porque el R0, el número que está en el 0, es el promedio de personas que uno debería contagiar, ¿vale? Entonces, si el R0 de una enfermedad es R5, por ejemplo, que es harto decir, significa que si tú te enfermas, en promedio deberías contagiar a otros 5. O sea que la enfermedad tiene un crecimiento exponencial porque cada uno está contagiando 5. Entonces tú contagias a 5, ese otro a 5, ese otro a 5 y ese crecimiento es así, es como una pirámide invertida, ¿cierto? Porque cada vez es más. 5, 5, 5 en multiplicación, es exponencial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos dicen aquí que si el R0 es menor a 1 es mejor? Porque la enfermedad en ese caso está condenada a desaparecer. Porque no alcanza a contagiar a una persona por cada una que contagia, ¿no? Entonces, si te contagia a ti y el R0 es 0,5, significa que tienes 50% de opción de contagiar a otra persona y 50% de opción de no contagiar a otra persona. Entonces, si tú contagias a 2, por ejemplo, uno va a contagiar y el otro no. Entonces, esa parte como del árbol de crecimiento, ¡boom!, desaparece de inmediato. Y el otro contagia a otro sí, a otro no, o no contagia a ninguno, y si los dos no contagian a ninguno, ahí se detiene y la enfermedad debería desaparecer con un R0 menor a 1. ¿Vale? ¿Se entiende eso, sí? Cualquier duda, déjenla en los comentarios fijados, no hay problema y vamos a tratar de ayudarnos entre todos, ¿vale? Ok, ¿se entiende eso? Continuamos. Una definición más precisa sería la siguiente. El R0 es el número promedio de personas que una sola persona infectada va a contagiar, ¿vale? Eso es lo que estábamos diciendo recién. Bajo la suposición de que todas las personas son igualmente contagiables. Ya, esto es interesante, porque incluso eso que uno podría decir que es súper objetivo, que es decir que el número promedio de personas que no contagia es súper objetivo, tiene muchas cosas implícitas, porque dice que todo el mundo se relaciona de igual manera con todo el mundo, que todo el mundo está igualmente susceptible al contagio, que todo el mundo debería contagiar de la misma forma, y todas esas cosas no son así, ¿no? O sea, hay gente que está menos susceptible al contagio, hay gente que derechamente no sale de la casa, hay gente que nunca se va a contagiar tampoco, por lo tanto no puedes proyectar eso al infinito, y ese R0 eventualmente va a cambiar. Entonces, asume muchas cosas, hay muchas cosas que se asumen que no tienen que ser así necesariamente. Entonces,
El número promedio de personas que una sola persona infectada va a contagiar bajo la suposición, vale decir, dando por hecho, que todas las personas son igualmente contagiables y que no se están aplicando medidas de mitigación, o sea, sin cuarentenas. Enfermedades poco infecciosas, como el MERS, recordamos que ese también es un coronavirus de Medio Oriente, tiene un R0 entre 0,3 y 0,1, o sea, es menor a 1. No es una enfermedad con crecimiento exponencial, por lo tanto. Mientras que enfermedades muy contagiosas como el sarampión tienen un R0 entre 12 y 18. ¡Wow! Eso es mucho. Es mucho. Imagínate, entre 12 y 18. Tú contagias a 12, el otro, ese que tú contagiaste, de los 12, todos ellos contagian a 12 y después a 12 y alguno a 18. Crece como loco, o sea, no tiene cómo parar eso. En el caso del COVID-19, todos los resultados son muy recientes, pero hasta ahora, amigos, hasta esta fecha, 26 de mayo, se estima que su R0 está entre 2 y 2,5, o sea que todavía tiene un crecimiento exponencial, ¿vale? Esto es hasta hoy, insisto, ese número puede cambiar. Es válido si lo están viendo hoy, mañana, pero no, si lo están viendo en 5 meses más, ya no es válido ese número. Para una población específica, el valor de R0 de cada enfermedad se puede estimar usando datos experimentales, es decir, midiendo las variaciones en la cantidad de infectados en una población por un intervalo de tiempo, ¿vale? Es importante recalcar que este número no es una constante biológica o intrínseca del agente patógeno. El ritmo con el que se propaga la enfermedad depende de las características intrínsecas del bicho microscópico en cuestión, pero también de características foráneas. Depende del grupo humano que se está estudiando, de su comportamiento y posiblemente de otros factores ambientales. Ya, eso es súper importante de entender. O sea, no es que el virus tenga intrínsecamente de por sí, no es como que nació con un R0 que está en 2, con un R2. No es así, sino que la propagación de ese virus depende, de hecho, mucho más de lo que nosotros hagamos al respecto. Si nos vamos todo el tiempo a la fiesta, si estamos todo el tiempo en contacto entre nosotros, ese R0 va a ser súper alto. Depende de nuestro comportamiento. Depende también del tipo de persona que haya. Si tienes muchas personas susceptibles, vamos a hablar de eso más adelante, si tienes personas más susceptibles que otras, entonces también debería cambiar. Si todos ya se infectaron, generaron anticuerpos y ya pasó ese momento, ese R0 también va a cambiar, ¿no? Entonces no es una característica del virus, sino más bien del entorno donde se desenvuelve ese virus, ¿ok? Un número relacionado y similarmente importante es el ritmo reproductivo efectivo. Aquí ya tenemos un segundo término, ¿cierto? Este es el RE. No es tan complicado. Suena como que estamos metiendo más conceptos, pero atención, porque no es complicado. Pero insisto, agárrenlo a la primera para entenderlo después. Este es el R0 efectivo. A diferencia del R0, el RE se define como el número promedio de personas que una sola persona infectada, va a contagiar en un instante específico del tiempo. O sea, esto ya es para poder hacerlo comparativo. Y tomando en cuenta todas las medidas de mitigación que están siendo aplicadas en ese momento. O sea, aquí hay dos cosas. Un momento en el tiempo, entonces, de entre esta fecha a esta fecha, ¿cierto? Para después compararlo con otras fechas y considerando que sí pueden haber cuarentenas, por ejemplo, o políticas públicas que busquen mitigar, disminuir ese número, el R0. Este es el RE, ¿ok? Este número puede variar en el tiempo, pues toma en consideración factores como el uso de vacunas cuando las haya, la existencia de cuarentenas, el cierre de los establecimientos educacionales, etc. Tal como el R0, este número se puede estimar experimentalmente. En el caso de Chile, los datos hasta el 10 de mayo de 2020 sugieren un valor de RE de entre 1,2 y 1,5. ¿Ok? A pesar de que R0 y RE son distintos en los artículos especializados, muchas veces se les llama R0 a ambos. Por esta razón, les recomendamos prestar especial atención sobre el significado de R0 en cada artículo que lea. Eso también es interesante porque de repente uno dice, este artículo, este paper, este estudio está diciendo que el R0 es de esto. Y este otro dice que el R0 es de esto otro y es muy distinto. Claro, porque puede ser que las definiciones que manejen de R0 son diferentes. Quizás en un paper decían que el R0 era entre esta fecha, en este lugar. Claro, ya no es comparativo si es que en el otro estudio es en fechas completamente distintas y en un sitio diferente. Obviamente que no lo puedes comparar. O sea, se podría comparar considerando ciertos factores, pero no es completamente comparable, ¿se entiende, no? No es que el R0 sea la definición exactamente igual. Entonces, ahí dependiendo del estudio que estén mirando, de la fuente que estén viendo, atención especial a cómo definen el R0 para tenerlo clarísimo.
Yéndose por las ramas. Esto es lo entretenido de la conversación, irse por las ramas. Así que ya teniendo algunos conocimientos, vamos a jugar un poquito con algunos números y entender cuál es el comportamiento. ¿Cómo van ahí con los tacos, con el tecito, con el café? ¿Vamos bien? ¿Necesitas una recarga? Porque ahora se viene lo chido, como dice Luisito. Yéndose por las ramas. Imaginemos por un momento que todas las personas fuéramos iguales. Cada una tiene la misma cantidad de amigos y se comporta de la misma forma. Así, cada persona contagiada va a transmitir el agente patógeno de exactamente la misma manera. Además, supongamos el comportamiento de una persona es independiente del resto. Bajo estos supuestos, estos son muchas cosas dadas, que obviamente son teóricas, una persona contagiada va a contagiar exactamente R0 personas. Luego, cada una de estas personas va a contagiar también a R0 personas. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y aquí nos daría este clásico gráfico que es completamente teórico. No, o sea, la primera persona que tenemos, que está aquí donde estoy apuntando, que es la primera persona que tiene el contagio, contagia a 2. Perdón, a 3. Esos 3 contagian a 3 y esos 3 contagian a 3. Este es un crecimiento exponencial completamente teórico. ¿Sí? Es completamente limpio, considerando que cada persona tiene contacto con la misma cantidad de personas y los factores son exactamente iguales. El primer punto a la izquierda es la primera persona infectada. En la segunda columna se ve que contagió a 3 personas. Cada una de estas 3 contagia a 3, obteniendo 9 en la tercera y finalmente 27 en la cuarta. Y esto es lo interesante porque uno podría decir, ok, en cuatro generaciones el crecimiento fue de 1 a 27, solamente contagiando a 3. Siempre se multiplica por 3 y por eso que ese número se acelera tanto. Estamos viendo, por ejemplo, ahora en Chile, que el número de personas contagiadas en la curva está subiendo súper rápido. Es por eso. Es porque el R0 está muy alto. Entonces, el crecimiento bajo, este modelo simplista, es exponencial. En un modelo exponencial, la cantidad de contagiados crece multiplicativamente en cada intervalo de tiempo, digamos en cada día. Por ejemplo, si R0 es igual a 2, en un día había un infectado, bajo este modelo esperamos que en un día haya 2 nuevos infectados, en 2 días haya 4 y en 3 días más haya 8, y así sucesivamente. Este modelo es extremadamente simple, pero podemos modificarlo de a poco para obtener cosas más realistas. Y aquí empieza a estudiar el comportamiento humano. Como primer paso podemos incluir el azar como factor. Y esto es súper interesante porque tenemos comportamiento humano, pero también tenemos hechos aleatorios. Porque ¿qué pasa si yo... Imagínate, voy a una fiesta, soy un irresponsable tremendo, no hago caso a la restricción, a las recomendaciones sanitarias y yo digo, hoy día, compadre, voy a ir a la fiesta más brutal que haya. Y yo me espero que al entrar a la fiesta hay 30 personas y yo estoy en contacto con las 30, es bastante posible que contagie a las 30. Hay muchos factores entre medio, pero vamos a dejarlo fácil. Ahora, ¿es completamente seguro que voy a contagiar a las 30? No, de hecho podría contagiar más, porque puede ser que camino a la fiesta y producto del azar me encuentre con una persona. ¿Qué pasa si me encuentro con un amigo y lo saludo súper irresponsablemente, le doy un abrazo? Y después voy a comprar una cosa y converso con el almacenero, ninguno de los dos tenemos mascarilla porque también no nos importa, nos saludamos. Ahí ya tengo 32, me encuentro con otro, tengo 33. O sea, el factor aleatorio de esos factores que tú no puedes controlar y que no puedes predecir es determinante. Y te termina contaminando toda la muestra que estás tratando de estudiar. Por lo tanto, hay que agregar el azar. Ahora, ¿cómo agregarlo? Difícil. Vamos a ver cómo lo hacen acá. Mira, imaginemos que cada individuo contagiado tiene un dado. O sea, el azar lo vamos a mostrar en un dado, lo vamos a plasmar en un dado. Los dados de todas las personas son indistinguibles entre sí. Todos tienen 6 caras de números del 0 al 5, ¿vale? No del 1 al 6, del 0 al 5. Porque también está la opción de contagiar a ninguno, ¿cierto? Y están perfectamente balanceados, es decir, que la posibilidad de que salga cada número es la misma. Ahora, un infectado va a contagiar exactamente a la cantidad de individuos que obtiene al azar en su dado. Como todos los datos son indistinguibles entre sí, decimos que todos los contagiados van a transmitir el agente de forma idénticamente distribuida. Por otro lado, ahí también hay otra cosa que no estaría bien en la vida real. Porque, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos más casos que en Concepción. Y en Concepción hay más casos que en Curacautín, ¿cierto? Obviamente. Entonces, idénticamente distribuida, uno contagia así, o sea, yo voy a contagiar a alguien de Santiago y después a alguien de Puerto Montt para que estén iguales, y después a alguien de Iquique para que haya igual cantidad en el norte, en Santiago y en el sur de Chile. No,
Voy a contagiar a gente de Santiago porque vivo en Santiago. Por lo tanto, no es idéntica esa distribución. Ese es otro factor que ahora por ahora no estamos agregando, pero que eventualmente hay que agregarlo igual. Y eso se consigue después compartimentando las ciudades. Pero me estoy adelantando, eso viene después, ¿vale? Para este caso vamos a dejarlo que contagiamos a gente por igual, sin discriminación. Por otro lado, como cada persona tiene su propio dado que lanza sin influencia del resto, decimos que estas distribuciones son independientes entre sí. En este caso, el R0 será el valor promedio que da el dado, es decir, 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y eso dividido a 6, o sea que ahí es 2,5. Y aquí aparece el gráfico un poquito más realista, ya empieza a ser distinto al anterior. ¿Te acuerdas del anterior que era muy perfectito? Era como un dibujo muy simétrico. Ahora ya tenemos un resultado diferente. A la primera persona le salió un 4, o sea, él va a contagiar a 4 personas. Y fíjate que la cuarta persona que contagia no contagió a nadie de vuelta, ¿no? O sea, no de vuelta, sino de seguida, de ida. No va a contagiar al que lo contagió. No contagia a nadie, por lo tanto él para ahí. Pero hay uno que le salió 1, hay otro que le salió 4, hay otro que le salió 3. Ahí depende el azar, ¿no? La primera persona infectada ahora transmite al agente patógeno a 4 otras personas porque eso dio su dado. La siguiente, en la segunda columna, lo transmite a 4, 1, 3 y 0. Se continúa después de la misma forma. Y aquí tendríamos ya un primer gráfico que, insisto, no es real esto, estamos jugando, es ficción, ¿vale? Nadie vaya a decir, oye, la curva de Chile, mira cómo está. No, es ficción, ¿vale? Ejemplos de la cantidad de nuevos casos con este modelo con dados. Como las curvas son aleatorias, mostramos 3 de ellas en azul, que están dentro, ¿cierto? Ahí, y el amarillo es el margen de error. Además, la zona anaranjada muestra dónde esta curva está con al menos un 80% de posibilidad, ¿cierto? Ahí tiraron los dados varias veces y les sale este juego, ¿no? Las curvas de adentro, que son las azules, y todo lo amarillo es todo lo que podría haber salido en ese margen de error, ¿ok? Para obtener modelos más realistas aún, podemos usar probabilidades de contagio más complicadas que el lanzamiento de un dado, pero que de todos modos sean independientes e idénticamente distribuidas. Esto es lo que se conoce como un proceso de Bayes-Galton-Watson y es un tipo particular de proceso de ramificación. El comportamiento a lo largo de un proceso de este tipo es bastante simple. Si R0, aquí, esto es lo que estábamos hablando al principio, si R0 es menor a 1, la enfermedad está condenada a la extinción, ¿cierto? Eso yo creo que queda súper claro por qué. Pero si R0 es mayor a 1, se tendrá un crecimiento exponencial indefinido, porque estás contagiando a más de una persona. Por esta razón sigue sin ser demasiado útil esta práctica. La siguiente figura muestra algunas simulaciones usando una distribución un poco más realista llamada de Poisson, con distintos valores de R0. En cada una se ven 3 posibles curvas de nuevos contagios, que son las azules nuevamente, y la zona del 80% de probabilidad en anaranjado. Y aquí tú te das cuenta cómo las curvas son súper distintas entre sí. Imagínate que las curvas se parecen poco, o sea, tienen un comportamiento claramente parecido, pero son al mismo tiempo muy diferentes. Y esto agregando un poquito más de variables nomás. O sea, imagínate tú le agregas todas las variables que no conocemos de la vida en sociedad, todo el azar que es imposible de predecir. Si tú lo agregas, los gráficos cuesta modelarlos, o sea, es difícil de que tengan cierto sentido con la realidad. Hay muchos que sí se acercan bastante, pero es un trabajo complicadísimo. Mira, fíjate acá. Mira, esta simulación con R0 mayor a 1. Aquí tenemos arriba una simulación de R0 igual a 0,7. Aquí lo tenemos mayor a 1. Y date cuenta, el margen de error es bastante amplio. Mira, simulación con R0 igual a 1,6. Para mejorar el modelo, podemos modificar el proceso de Bien-Aimé, Galton y Watson para que las probabilidades de contagio y el R0 cambien con el tiempo. Esto funciona de la siguiente forma. Suponemos que inicialmente en la generación 0 hay una cantidad fija de infectados. Cada uno de ellos transmite la enfermedad de manera independiente e idénticamente distribuida, como ya explicamos. Las personas que fueron infectadas por alguna de la generación 0, estos nuevos infectados, se conocen como la generación 1. Sí. También van a contagiar el agente de manera independiente e idénticamente distribuida, pero esta manera puede ser distinta a la generación 0. Esto continúa indefinidamente. Cada generación infecta a la siguiente de manera independiente e idénticamente distribuida, pero esta manera puede variar entre generaciones distintas. Esto es lo que se conoce como un proceso de Bien-Aimé, Galton-Watson dependiente de la edad.
El cambio en el tiempo de estas distribuciones puede interpretarse como una consecuencia de las medidas de mitigación, como el distanciamiento social, las cuarentenas u otras, por lo que ahora hablaremos de RE en vez de R0. Aquí ya está haciendo una pequeña distinción. Y las siguientes figuras muestran algunas simulaciones, estos procesos que dependen de la edad. En cada una se ven 3 posibles curvas de nuevos contagios en azul y la zona de probabilidad que está en naranjo nuevamente. Además, en ambos casos, la generación 0 comienza con RE, es decir, 3, o sea, con un RE en 3,2, pero se diferencian en la velocidad con la que decrece cada parámetro, este parámetro. O sea, mira, aquí el RE está en 3,2, pero tenemos una aceleración distinta. En este gráfico es mucho más rápida y en este es mucho más lenta, podríamos decirlo de alguna forma, y tenemos una curva menos pronunciada. Estos modelos permiten ver claramente el rol del RE y por qué ocurre un cambio cuando el valor está debajo de 1. Pero incluso con las modificaciones que mencionamos, el modelo sigue siendo poco realista. ¡Wow! Mira, con todo esto aún es poco realista. En la siguiente sección complejizamos el modelo un poco, llegando a algo más cercano a lo que se utiliza en la realidad. Mira, y aquí tenemos el momento de las ecuaciones diferenciales. De a poquito vamos complicando esto. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Manifiéstense, amigos, manifiéstense. En cualquier momento que estén escuchando esto, en los comentarios se agradece. Si están disfrutando de este video, ese like, vaya que da vida, y compartir esto también. Es bueno aprender de esto. Un modelo más sofisticado, continuamos avanzando, para modelar, de hecho ya estamos terminando, para modelar las curvas epidemiológicas se basa en ecuaciones diferenciales. Aquí dice tranquilidad, vamos a explicar lo que significa esto cuando llegue el momento. En esta sección presentaremos una versión muy simplificada, pero nótese que algunas variaciones de este modelo están siendo usadas, por ejemplo en Chile, para modelar el avance del COVID por el país. Este tipo de modelos se originan con el trabajo de Kermack y Merkendrick en las décadas de 1920 y 1930. Lo que viene es una instancia sencilla de esta clase de modelos, pero notamos que hay muchas variaciones posibles. ¿Ok? Y esto ya lo vimos nosotros en algún momento en un IBAM en vivo. La gente que estuvo en ese IBAM en vivo se va a acordar y los que no, bueno, lo vamos a explicar. En el modelo llamado SEIR, de hecho nosotros en el IBAM en vivo lo vimos como SIR, aquí le van a agregar una E. Y atención porque es interesante la E. Supondremos que la gente se va a dividir en 4 grupos. O sea, tenemos una población ficticia, le vamos a llamar Womenland. Tenemos a Womenland que llega un virus nuevo, ¿cierto? Y las personas se dividen en 4. ¿Quiénes son? Susceptibles. Esas son las personas S. Las personas E, expuestas. Personas I, infectadas, ¿ya? Y personas 4, que son las R, recuperadas. Inicialmente, todas las personas parten como susceptibles, ¿sí? Todos podrían tener la enfermedad, el nuevo virus. No enfermos, pero con la posibilidad de contraer la enfermedad. O sea, en este caso serían personas con el SARS-CoV-2, no con la COVID, porque la COVID es que ya están enfermos, ¿no? Que tienen la enfermedad. No, con el virus en su cuerpo. Independiente si son sintomáticos o asintomáticos, da lo mismo. Susceptibles a eso, ¿ok? Entonces, y al adquirir el agente patógeno se convierte en expuesto. Atención con eso. Y al adquirir el agente patógeno se convierte en expuesto. Ya tienen el virus, pero por una ventana de tiempo todavía no son capaces de transmitirlo al resto. Los expuestos se convierten en infectantes en algún momento, ¿cierto? Que pueden contagiar. Tienen el virus y contagian al resto para luego ser recuperados. Y aquí estaba una polémica que se hizo en Chile, porque el recuperado, están dos tipos de personas en el recuperado. Primero, la que se recuperó, evidentemente, la que zafó la enfermedad, logró que su sistema inmune lo venza o tenían un tratamiento, pero sale del infectado, se recupera y vuelve a su vida normal. Pero también están las personas que han fallecido. Las personas que han fallecido se ponen en la lista de recuperados, aunque suena contradictorio, quizás habría que ponerle otro nombre. De hecho, hay otro modelo que a la R le cambia el nombre como no contagiante, para que no caer en la contradicción de que una persona fallecida se ha recuperado, ¿vale? Pero eso es solamente para términos matemáticos, para dejar de incluir a esa persona dentro de los infectados. Es para sacarla de ahí, a la persona que ha fallecido y que deje de interferir en la gráfica, ¿no? Ahora bien, atención, porque hay algunas enfermedades donde personas fallecidas siguen contagiando, así que eso también hay que aislarlo.
Lo que interesa estudiar es el tiempo. En el tiempo es entonces la proporción de todos estos grupos entre el total y cómo estas proporciones van evolucionando en el tiempo. La idea básica es la siguiente. Queremos estudiar cuánta gente pasa de un estado a otro. Digamos, cuánta gente pasa de ser susceptible a ser expuestos de un día para el otro. Sabemos que mientras más gente en el grupo de infectantes haya, más fácil es que la gente pase a formar parte del grupo de expuestos. Y se proyecta que el cambio sea más rápido. Por supuesto, imagínate... tú vives en una sociedad donde todos están infectados. Voy a poner un ejemplo súper ridículo, pero si llevándolo al extremo, la posibilidad de que tú te conviertas en expuesto, vale decir que te contagien, es muy alta. O sea, te basta salir y hablar con alguien. Y si todos están en susceptibles, ninguno tiene el virus y no hay un virus nuevo en esta población, en Womenland, entonces la posibilidad de pasar expuesto es cero, porque ninguno tiene un virus nuevo y no hay nada de qué contagiarse. Es evidente, ¿no? Entonces, y se proyecta en el cambio para que sea más rápido. Al mismo tiempo, mientras menos gente susceptible haya, los infectantes son capaces de contagiar a menos gente. Evidente. Más precisamente, supondremos que todas las personas susceptibles visitan a todas las personas infectadas y que la probabilidad de que se transmita la enfermedad en cada encuentro es V. Mira, esa parte no la voy a leer porque creo que la puedo explicar aquí abajito y está muy claro con este gráfico. Siento que la explicación de arriba no es tan necesaria con esto que está aquí. Entonces, de S a E está el contacto, ¿cierto? Contacto SI. Eso se necesita, el contacto de susceptible a infectado para pasar expuesto. Y pasas con una posibilidad del V. Ahora, para pasar de expuesto a infectado, eso depende de una tasa, ¿cierto? Que sería la tasa O. Depende del periodo de ventana. Ahora, para pasar de I a R, pasa con una tasa de I. Eso también depende. O sea, de infectado a recuperado. Depende la letalidad del virus, depende el sistema inmune de la persona, un montón de cosas. Lo vamos a dejar como tasa I. Hay un montón de variables entre medio, ¿cierto? Pero ya empieza a tener sentido esto. Una forma matemática de expresar estas correlaciones es mediante lo que se llama el sistema de ecuaciones diferenciales. Leer estas palabras juntas puede traer pesadillas a ex estudiantes que pasaron por esto y no es necesario profundizar en muchos detalles, pero tratando de usar términos muy simples, tenemos un conjunto de cantidades que varían en el tiempo, la proporción de susceptibles, expuestos, etc. Y podemos escribir los cambios temporales de estas cantidades en términos de ellas mismas. La forma de escribir el cambio temporal de una función es lo que se llama derivada de esta función. Escrito en fórmula, esto queda así. Ahí está la fórmula de lo que explicamos anteriormente, la posibilidad de pasar de S a E a I a R, ¿cierto? Ahí los matemáticos la van a entender mucho mejor que yo. Estos sistemas de ecuaciones pueden ser resueltos si son suficientemente simples. Si son muy complicados, como usualmente son estos casos, sus soluciones se pueden simular. En ambos casos obtenemos las curvas que nos interesan y así tenemos dibujos que nos muestran la evolución del contagio en la población a través del tiempo. Además, el valor de R0 se puede calcular directamente de los parámetros como R0 igual NBI, donde N es la cantidad total de personas de la población. Claro, ese N siempre va a ser el mismo y también ojo con esto porque estos modelos matemáticos mantienen el N igual, o sea, no consideran nuevos nacimientos porque ahí es muy complicado de sumar eso a la población. El N siempre va a ser el mismo. Si en Womenland hay 100 personas, ok, 100 personas van a haber siempre, desde el inicio hasta el final, para poder hacerlo comparativo. Y la suma de S, E y R te tiene que dar N, ¿cierto? Es la suma de la población, siempre te va a dar N. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esta clase de modelos son mucho más ricos y presentan comportamientos mucho más variados que un simple crecimiento exponencial. Como ya mencionamos, algunas versiones sofisticadas de estos modelos son usadas por los expertos para simular el comportamiento de la pandemia a futuro. Aquí yo no me imagino una persona ahí con su lápiz y su cuaderno haciendo cálculos en su libreta. Esto me imagino que lo meten en un computador, en un tipo de inteligencia artificial, y esta inteligencia calcula estas ecuaciones y lo convierte en gráficos, ¿no? Ya no creo que haya alguien haciéndolo con papel y lápiz. Las siguientes dos figuras muestran simulaciones para algunos valores de los parámetros. En ambas se usan I como 0,04 y O como 0,8 y cantidades iniciales de susceptibles de 9,99, 1 expuesto, 0 infectantes y 0 recuperados. Aquí nos muestran algunos ejemplos de los gráficos que están simulando, ¿no? Les voy a dejar esta nota abajito por si la quieren revisar. Y con esto ya estamos terminando. El problema de los modelos, sin embargo, es obvio. Son simplificaciones de la realidad.
Al ser simplificaciones, pueden proyectar panoramas muy alejados de lo que ocurrirá realmente. Esta limitación es conocida por toda persona que trabaje seriamente en modelos, en modelación, y por ello que desde la ciencia se ha desarrollado técnicas para hacer los modelos más avanzados, ¿no? Y aquí creo que nos va demostrando cuáles son las últimas que hay. Pero es muy cortito esto. Igual lo podríamos revisar porque es muy cortito. La última chupada del mate, nos dicen. Revisémoslo, no dura mucho esto. Dice, en todos los modelos anteriores, la idea subyacente era mantener el modelo muy simple. Los procesos de ramificación presentados en la primera parte son en esencia fáciles de estudiar. El sistema de ecuaciones presentado en la segunda parte es simple, tiene solo 4 ecuaciones. Para las simulaciones para las simulaciones que se usan en la realidad, los modelos no tienen por qué ser tan resumidos y se pueden incluir muchos factores adicionales que permiten entender de mejor manera el avance de la enfermedad. Comencemos con la inclusión de datos espaciales. ¡Wow! Aquí ya, fíjate, en el modelo de ecuaciones presentado anteriormente estábamos suponiendo que toda la población, vale decir la gente que vive en Chile, se clasifica en susceptible, infectante, etc. Y que todos estos grupos interactúan entre ellos al mismo tiempo. Esto puesto así es poco realista. Hemos visto como en Chile los brotes iniciales se han concentrado principalmente en algunas comunas donde hay muchos contagiados, mientras que en otras comunas hay pocos o no hay ninguno. Esto no es tan extraño, la población está aglomerada en ciudades separadas unas de otras. Esto es lo que le pasó a Nueva York. En Nueva York pasó bastante eso, que hay poblaciones muy juntas y también hay una desigualdad muy grande, por lo tanto el virus tenía muchas condiciones para expandirse. Y de hecho Nueva York es una de las ciudades más golpeadas del mundo con esto, por lo tanto es por lo que se dice acá. Sin embargo, esto no es percibido por el modelo que describimos anteriormente. Una forma de arreglar esto es agregar compartimientos que dividan a la gente. Por decir algo, en lugar de solo tener susceptibles, expuestos, infectantes y recuperados, podríamos tener todas esas categorías, pero de Santiago. Susceptibles de Santiago, expuestos de Santiago, infectados de Santiago y recuperados de Santiago, y hacer divisiones similares para cada ciudad o región del país. Si además tenemos datos de cómo interactúan estos grupos regionales, podemos simular también cómo la infección va evolucionando dentro de cada región y además cómo la infección puede pasar desde una región a otra. En la práctica tenemos datos separados de población incluso a nivel de comuna y podemos estimar, por ejemplo, usando datos del transporte público, cuánta gente se desplaza entre una comuna y otra cada día para trabajar. Eso nos permite obtener simulaciones mucho más finas. Y ahí tiene todo el sentido cuando los científicos piden que se les compartan los datos, porque así les hace más fácil poder gestionar eso. O sea, si tú tienes un nivel de contagio muy alto en Santiago y un nivel muy bajo de contacto en, no sé, en Villarrica, estoy inventando, entonces saber cuánta gente de Santiago viaja a Villarrica es fundamental. Y si no tienes ese dato, se te complica mucho. Estos modelos se pueden refinar incluso más. En modelos creados en el Reino Unido, aparte de la división territorial, tenemos división de personas, usando datos precisos del censo, de acuerdo al lugar en el que viven, cuánta gente vive en cada hogar, su ocupación y además su edad. Entonces, las interacciones que se pueden expresar son mucho más refinadas. Los estudiantes podrían contagiarse en la universidad, luego contagiar a alguien de su familia, etc. Esta clase de divisiones además permite estudiar de forma certera el efecto de medidas que se pueden tomar para mitigar la expansión de una enfermedad. Por dar un ejemplo, si hay una cuarentena y se suspenden las clases y se cierran los bares y restaurantes, entonces los contagios entre estudiantes van a disminuir, pero podrían aumentar los contagios entre personas de una misma familia, dado que ahora pasarán más tiempo en ese lugar. Claro, es que eso es la locura del comportamiento humano, que depende de muchas cosas. Hay que notar que este modelo no funciona simplemente en base a las ecuaciones que expresamos anteriormente, que solo consideran cantidades de personas. En cambio, esta clase de modelos realiza una simulación aleatoria de grupos anónimos de personas donde podemos estudiar el estado de cada individuo de forma separada, que después se agregan para obtener los datos globales que nos interesan. Por eso a esta clase de modelos se las llama modelos de microsimulación. Eso ya es un nivel súper específico, la microsimulación. Con este nivel de detalle se puede estudiar de forma mucho más precisa el efecto de cada conjunto de medidas que se tomen en el avance de la enfermedad, algo absolutamente imprescindible para que las políticas públicas estén a la altura de la situación. Afortunadamente, simulaciones sofisticadas de este estilo ya se están realizando en el caso chileno, entregando información muy valiosa.
Más aún, como la modelación es un trabajo complejo que necesita datos fiables y actualizados, que requiere mucha capacidad técnica y revisión por pares, no se puede esperar que sea una una sola autoridad o un pequeño grupo de personas expertas quienes cumplan con todas estas tareas. Recolectar los datos, procesarlos, construir el modelo, corregirlo. Por ello, la colaboración entre la comunidad científica y las autoridades sanitarias es fundamental. Tal como lo destaca la UNESCO, la colaboración es crítica para compartir el conocimiento y los datos, así como para avanzar en la investigación sobre la COVID-19, en tiempos en que las barreras de comercio y transporte impiden el traslado de material crítico. Es importante subrayar que se le debe dar el paso a la ciencia para que lidere la respuesta global de esta pandemia. Totalmente, es el esfuerzo científico el único, y ojo con esto, es el único que nos puede sacar de esta situación de mejor forma. Es el esfuerzo de la ciencia la que lo va a hacer posible. Y eso es así, eso es así. Ahora, la pregunta no es quién nos va a sacar, porque es la ciencia. La pregunta es cómo vamos a colaborar con la ciencia. El mundo político va a colaborar con la ciencia, le va a compartir los datos sobre transporte público, sobre comportamiento de la población, sobre cómo se dividen las edades, obviamente de forma completamente anónima, que no diga ahí tu nombre y tu apellido, sino tu comportamiento según tu edad, según un montón de cosas. Es necesario, porque tenemos que realizar estos modelos de la forma más precisa posible. Es la única manera de que después las políticas públicas tengan sentido, porque si hacemos un modelo a lo loco, pensando que va a salir bien, no, déjalo así nomás, sin cambiar nada, sin corregir, sin revisión por pares, sin nada, y hay una política pública en base a eso, va a estar mala. Hay que hacerlo con responsabilidad y somos unos afortunados de tener gente que está trabajando en esto todos los días. La invitación es a colaborar de distintas maneras que nosotros lo podamos hacer. ¡Wow! Un tremendo video tuvimos hoy día. Si han llegado hasta esta parte, díganmelo en los comentarios. Yo sé que es difícil llegar hasta esta parte porque ha sido un video largo y la materia de hoy día es un poco densa. Así que si llegaron a esta parte, díganme en los comentarios y bamba, llegué hasta el final del video. Y yo te voy a poner un corazoncito. Ese like también ayuda. Un abrazo grande y les deseo que tengan un excelente día. Chao.